Bien, pues qué gozo, qué alegría. Nuevamente repito, siempre recordar las tierras, los hermanos, el lugar donde uno comienza. Prácticamente yo siempre he comentado que cuando uno ve nacer, ¿verdad? Un hijo se alegra y es el gozo de nuestras, como padres, ¿no? Y cuando ve uno nacer una iglesia, en lo particular, yo la adopto como un hijo o una hija, ¿no? Porque es ver nacer, digamos, una iglesia, se le da, se adquiere ese cariño, ese afecto, ¿no? Y siempre recuerdo el distrito de Arandas, San José de la Paz y otros lugares como el nacimiento, ¿no? Con ese cariño, con ese afecto siempre, amén. Muy bien, voy a quitarme el cubreboca porque estamos en la sana distancia, ¿sí? Estamos en la sana distancia. Quiero felicitarles porque realmente tienen el protocolo de salud importante, el gel, las manos, sana distancia, eso es importante, ¿eh? Es importante. Muy bien, Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3, capítulo 3 de Habacuc. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, hace una oración. Cada uno de nosotros hemos orado, ¿no? Y sabemos cómo orar, ¿sí? Pero sin embargo, la oración del profeta Habacuc es algo parecida a una poesía. Es como un salmo. Podríamos también decir que el capítulo 3 es el salmo de Habacuc, ¿sí? Entonces, el profeta Habacuc, haciendo una reseña histórica, él fue un profeta menor, ¿sí? Uno de los profetas menores que profetizó en los tiempos de Oseas, Amós, ¿verdad? Ageo, por ejemplo. En ese contexto, el profeta Habacuc profetizó al pueblo de Judá, ¿sí? Acordémonos que Israel estaba en la parte norte y Judá estaba en la parte sur, ¿sí? En la parte norte donde estaba Israel, recordémonos que se mezclaron con pueblos paganos y el lugar del norte desapareció. Y ahora queda Judá, el remanente de Dios. Pero sin embargo, Judá ahora tendría que ser transportado como cautivo 70 años a Babilonia. Una situación complicada. Había una profecía que se tenía que cumplir. El pueblo de Israel se había mezclado, digamos, con gente paganas. Y ahora Dios había dicho que 70 años tenían que ir a Babilonia. En Babilonia, acordémonos que había dioses extraños, dioses de los babilónicos. Pero sin embargo ahora lo que se quería era que se olvidaran de la religión, que se olvidaran de Dios, del Dios verdadero, y ahora iban a ir a Babilonia. Sin embargo, acordémonos que jóvenes como Daniel se rehusaron a arrodillarse, ¿no? Ante las estatuas de Nabucodonosor. En ese contexto profetiza Habacuc, ¿sí? Habacuc, sabemos que uno de los profetas menores que tenía una misión especial. Y saben, mis queridos hermanos, también nosotros tenemos una misión especial que cumplir, una tarea específica de predicar el evangelio. Aún en situaciones y circunstancias adversas tenemos que predicar, ¿no? Como Asociación de Occidente obviamente hemos estado activa. Las iglesias han estado abiertas con todo el protocolo de salud, ¿no? Porque dijimos, bueno, hay dos cosas, ¿no? En esta situación crítica, ¿nos sentamos o avanzamos? Si nos sentamos puede ser que las iglesias se enfríen, ¿no? Que nuestra vida espiritual, digamos, pueda flaquear. Entonces dijimos, bueno, vamos a avanzar por fe, obviamente cuidando toda la parte de salud. Y acá, pastor, obviamente también lo han hecho muy bien, excelente, ¿no? Porque la iglesia no podemos cruzarnos de brazos, porque la misión es grande. Hay gente que hay que predicarle, hay gente que muere todos los días sin conocer de Cristo, ¿no? Más en esta situación, ¿no? Entonces, el profeta Habacuc tenía una misión especial, una misión específica por parte de Dios. Y Dios lo levantó precisamente en un momento complicado, donde el Judá tenía que ser transportado a Babilonia por 70 años, ¿no? Es decir, la parte espiritual del pueblo de Judá estaba flaqueando, estaba crítica.
Y más ahora que tenían que ser transportados a Babilonia, se complicaba la situación. Pero sin embargo, Dios levanta un hombre como profeta Habacuc para decirles, y en su oración el profeta Habacuc describe, ¿no?, la angustia de él. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Pero qué es Sigionot? ¿Es un lugar? ¿Un pueblo? ¿O será que se está hablando de un lugar específico, ¿no? ¿Será que el profeta está orando por una ciudad o por un lugar o por un pueblo? Sigionot. ¿Qué significa Sigionot? Pues el profeta Habacuc no está orando por un lugar, no está orando ni por un pueblo. Sigionot es una nota hebrea en la música. Es como la que conocemos hoy acá, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la. Son notas, ¿no? Los tonos. Entonces, Sigionot significa un tono en una nota hebrea, en un tono mayor. Si alguien sabe tocar acá música, saben de música, cuando tocan la guitarra, luego dice, oye, ¿en qué tono quiere que la toquemos?, ¿no? Bueno, tocan en tono mayor, ¿no? O en tono menor. Cuando es en tono mayor es un tono de alegría, de júbilo. Pero cuando es en tono menor es un tono de tristeza. A pesar de que el profeta Habacuc estaba pasando por situaciones adversas y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, la oración del profeta Habacuc está hecha en un tono mayor. Es decir, en un tono de júbilo, en un tono de gozo. Pero saben, mis queridos hermanos, cuando hay situaciones adversas en nuestra vida, en la familia, enfermedad, angustia, dolor, a veces cuando oramos es muy difícil entonar, gracias, entonar nuestras oraciones en un tono distinto, ¿no? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, a veces es difícil darle a nuestra oración un tono de gozo. En esta situación de pandemia, muchos de nosotros, por ejemplo, entre mi esposa y yo perdimos 14 familiares de manera directa, ¿no? Y el mundo está conmovido por esta situación pandémica. Y hermanos de iglesia puede ser que estén sufriendo por esta situación. Y a veces cuando oramos no podemos a veces darle ese tono de gozo, de júbilo y de agradecimiento a Dios. A veces el mismo dolor que sufrimos nos da obviamente tal vez un tono de tristeza, ¿no? Pero sin embargo el profeta Habacuc, a pesar de que estaba pasando por momentos complicados en su vida, él dice, el tono de la oración va a ser un tono de júbilo, un tono de alegría, un tono de confianza en Dios. Porque ahí se hace expresa nuestra fe. ¿O en qué momento nuestra fe se puede darse o se percibe? Pues en momentos más críticos. Porque cuando todo está bien, pues oramos por los alimentos. Cuando hay alimento en casa, oramos por ellos y todo está bien. Cuando hay salud, decimos, Señor, gracias por la salud. O a veces puede ser que ni nos acordemos porque pues no estamos sanos. O cuando la familia está bien, puede ser que pues todo está bien, ¿no? Pero cuando las cosas cambian, ¿qué tono le damos a la oración? O a veces puede ser que se nos olvide orar. O a veces podemos reclamar a Dios, Señor, ¿y por qué a mí? Si yo soy un fiel siervo tuyo, si te sirvo, Señor, si soy un diácono en la iglesia, si soy realmente dirigente de iglesia, ¿y por qué a mí? ¿No? A veces nuestras oraciones pueden ser tal vez en un tono de reclamo y no de agradecimiento. Vemos la situación cómo cambia, ¿no? Dependiendo en qué condición estemos. Hace unos días, obviamente, un mes casi estuve, ¿no? De una situación de una infección estomacal.
Y mi mamá decía, hijo, come. Pues no había apetito, ¿no? Para un día, 2 días, 3 días, y a veces el sabor de la comida no le siente el sabor. Y a veces, es decir, cuando la situación es adversa, entonces, ¿en qué tono podemos orar? ¿En un tono de júbilo, de agradecimiento a Dios? ¿O en un tono de tristeza, de angustia o de reclamo, ¿no? Eso cambia nuestra actitud, nuestra fe. Entonces es por eso que el profeta Habacuc dice, la oración de Habacuc sobre Sigionot, sobre ese tono mayor de una nota hebrea, de júbilo, de gozo y de alegría, aun cuando las situaciones estén adversas en nuestra vida. Y sigue diciendo aquí el profeta Habacuc, capítulo 2, Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta Habacuc había oído la palabra de Dios en el pasado, cómo él había sacado agua de la roca. El profeta Habacuc había escuchado y cómo Dios condujo al pueblo de Israel por el desierto sin que sus ropas se gastaran. El profeta Habacuc había oído lo de los grandes milagros de Dios, aun cuando abrió el mar rojo. Y eso le dio confianza al profeta Habacuc del poder de Dios. Saben, queridos hermanos, que a veces hay un peligro de olvidar cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida, entonces podemos desconfiar del futuro, incluso del presente. El profeta Habacuc estaba recordando lo que Dios había hecho en el pasado, el poder de Dios que aún estaba vigente, el poder de Dios que era para él también, y era el mismo Dios. El Dios no había cambiado. Era el mismo Dios que el profeta Habacuc en situaciones adversas estaba experimentando, un Dios de poder. Yo pregunto, ¿por qué están registrados los grandes milagros en la Biblia? ¿Por qué Dios designó así que en la palabra, en su palabra, estuvieran registrados los milagros, como por ejemplo la resurrección de Lázaro? O el milagro, por ejemplo, cuando él abrió los ojos al ciego. O el milagro cuando hizo caminar al paralítico. O el milagro cuando sanó a muchos enfermos. ¿Por qué están registrados en la Biblia? Para que nosotros podamos leerlo y podamos nosotros decir que es el mismo Dios a quien servimos. Y puede ser que muchos digan, oye, pero en tu iglesia no hay milagros. ¿Cómo que no hay milagros? Yo siempre he dicho que cada uno de nosotros somos un milagro viviente. Cómo el Señor nos ha transformado y el Señor nos ha cambiado. Y más cuando nosotros en algún momento fuimos tal vez, por decirlo así, uso esta palabra rebelde, ¿no? Que no queríamos saber nada de Dios. Y de repente empezamos a hablar de Dios, empezamos a cantar himnos. De repente en el corazón ya había un deseo de buscar a Dios. Yo conocí el Evangelio más o menos a los 27 años. A esa edad supe que era un capítulo y un versículo. Tiempo atrás, antes de los 27, yo tenía pues fuerza, tenía trabajo, juventud para allá. Un joven obviamente que yo dije, yo tengo trabajo, tengo fuerza, puedo trabajar, yo no necesito a Dios. Y llegó el momento en que yo no creía en Dios. Yo creía en lo que yo podía hacer como persona. Un trabajo, fuerza, salud. Prácticamente no faltaba nada. Y en su momento dije, Señor, tú no existes. Pues yo puedo manejarme por sí mismo, yo no necesito a Dios. Pero sin embargo un día, hoy cuando yo veía a las personas tocar la puerta, los que andan evangelizando, a mediodía, yo decía, oye, pero eso no tienen que hacer. A mediodía o lunes, martes, ¿no deberían estar trabajando? ¿No tienen que hacer en sus casas que andan perdiendo el tiempo, tocando puertas, molestando a la gente? Esa era mi convicción. Y yo dije, yo a Estados Unidos vine a trabajar 7 días a la semana, 12 horas. Y así lo hice.
Y dije, yo vine a cumplir mi sueño. Pero un día alguien tocó la puerta. Yo estaba recién llegando de trabajar como a las 4 de la tarde, cansado, trabajando los 7 días, 12 horas de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y alguien tocó mi puerta un día. Yo estaba llegando de trabajar. Y me dijeron, oiga, ¿a usted no le gustaría asistir a, ellos le llamaban cruzadas evangelísticas, ¿no? Una iglesia que se dicen cruzadas donde hacen milagros y ellos dijeron, vamos a llevarle y vamos a traerle en un camión. Y yo dije, excelente, si me llevan y me traen, pues extraordinario, ¿no? Está bien. Yo dije, yo sí voy. Mi otro compañero dijo, yo también, pero al final no fue y ahí se quedó. Yo fui, llegué al lugar, me senté hasta adelante, 5,000 personas reunidas en ese templo. Y yo me senté adelante porque yo quería escuchar de Dios. Después de unos días que yo dije que yo no quería saber nada de Dios. Y yo estaba sentado adelante y después reaccioné y dijo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Yo vine a este país a trabajar y creo que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y ahora veo cómo Satanás trabajaba en la mente, ¿no? De tal manera de alejarme de las cosas de Dios. Y asistí toda una semana, ¿no? Y después me dijeron ahí, hay algo que ya no me pareció, pues yo en mi ignorancia todavía pues discernía algunas cosas, ¿no? Y el que estaba adelante me decía, llévese este pedazo de trapo, ¿verdad? Color, recuerdo que era morado, ¿no? Póngale el agua bendita y realmente tiene poder para que usted sea un exitoso en la vida, ¿no? ¿Cuánto es? $200. Aquí están. Yo quería saber si eso era verdad. Y me llevé el trapo a la casa porque ahí me lo dieron, ¿no? Pero yo veía que era un trapo y yo veía que no había nada de milagro y el trapo estaba allí y realmente yo dije, bueno, este trapo que me dieron aquí y que el agua, ¿verdad? De tal lugar y la tierra poco de la tierra santa y venga y llévenla y, oye, pero acá en la Biblia dice diferente, que con Dios es suficiente y que Dios tiene poder. Y que Dios es el que te da la salud y Dios es el que te da las fuerzas para trabajar y que Dios, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, aunque yo no sabía ni qué era un versículo y capítulo, yo dije, bueno, el trapo que me dieron aquí, yo creo que no lo ocupo. Y yo en mi ignorancia oraba, Señor, ¿será que esta es la iglesia donde yo deba ir? El profeta Habacuc estaba en una situación similar con el pueblo. Porque el pueblo, acordémonos que el pueblo de Judá se juntaron con naciones paganas y tenían una situación complicada religiosamente hablando en su cabeza. Algunos se habían ido, otros permanecían en Dios, entonces iban a ser llevados a Babilonia y allá pues la situación se iba a complicar. Porque allá había dioses paganos, no como el Dios verdadero. Entonces, un día yo veía que mis vecinos, muy cambiaditos el sábado, muy peinaditos y bajaban en la mañana, regresaban a mediodía y por la tarde volvían a ir a la iglesia, me imagino. Eran mis vecinos. Un año. Y después de un año tocaron mi puerta y me dijeron, oiga, ¿usted es cristiano? Porque hemos escuchado que usted lee la Biblia en las noches y pone himnos y digo, no, yo no soy cristiano. Oye, pero creíamos que usted es cristiano. Digo, no, yo leo la Biblia pero sin entenderle. Digo, ¿y no le gustaría conocer un campamento? Digo, ¿y qué es campamento? Lo que hace la iglesia adventista. Nos vamos el viernes y regresamos. Digo, sí, pues me gustaría. Ya cuando pasaron por mí el viernes yo me escondí y le digo, pues, ¿no? El enemigo trabajando, ¿yo qué voy a andar perdiendo el tiempo en esos campamentos que dice, ¿no? Y el viernes pasaron a tal hora, yo me escondí para que no me encontraran. Resulta que ahí me estaban esperando 1 hora, duraron esperándome ahí y cuando regresé ahí estaban. Eran los adventistas del séptimo día. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ya ni modo, tengo que ir con ellos, ¿no? Fui a ese campamento adventista del séptimo día
Fue el primer contacto con la iglesia. Y los jóvenes me recibieron contentos y me dijeron, oye, ven, mira qué bonito que nos hayas, que estés con nosotros. Te invitamos a comer acá. Hoy también nosotros te invitamos. Oye, bienvenido. Oye, excelente. Digo, este es el paraíso. ¿A quién no le gusta que le traten bien? A todo. Yo estaba llegando y conociendo una iglesia, a diferencia de la otra. Y me dijeron, esta es la iglesia adventista del séptimo día. Digo, me parece bien, me parece interesante. ¿Y en qué creen ustedes? Y ya me puse obviamente a investigar y alguien me dijo, después mis vecinos llegaron otra vez al otro día. Oye, ¿cómo te pareció el campamento? Oh, no, me pareció excelente. Llegó mi vecina con una bolsa de esos cassettes grandes. Ve, dice, míralos, eran películas. Y después me dicen, ¿qué te parecieron? Yo escondí la bolsa debajo de la cama y nunca vi nada. Y llegaron, oye, ¿cómo te parecieron? Oye, bonito, sí me pareció bien, excelente, ¿no? Como que yo estaba entrando, queriendo buscar a Dios, y por el otro lado, las cosas, ¿no? El trabajo y demás. Y me dijeron, ¿quieres estudiar la Biblia? Y yo le dije, sí, quiero estudiar la Biblia. Tengo sed de buscar la Biblia, de conocer al Dios verdadero. Y me dijeron, está bien, vamos a enviarte al que más sepa de la iglesia. Me enviaron al anciano. Y empecé a estudiar la Biblia. Y el Dios que me habían enseñado mis padres, porque yo nací en un lugar muy religioso. Recuerdo que mi madre en una esquina tenía una mesita, y en esa mesita tenía 10 imágenes. Recuerdo los nombres, Judas Tadeo, San Martín de Porres, y estaba también el que hacía milagro para el ganado, el milagro para el trabajo, el milagro, y estaban todas ahí. Y mi madre todas las noches nos ponía a rezar antes de dormir. Es por eso que yo me sé el credo, el Ave María, el Dios te salve, el Padre Nuestro, me lo sé de memoria, porque todos los días rezábamos en esa esquina. Entonces, cuando la iglesia adventista me invitó a estudiar la Biblia, yo iba comparando el Dios que me habían enseñado mis padres y el Dios que yo conocía en la Biblia. Recuerdo que mi madre me decía, oye, no digas esto porque Dios te va a castigar. Oye, no digas esto porque Dios obviamente te va a mandar un castigo. Oye, esto es el castigo de Dios. Y yo aprendí y nací con esas ideas. Y cuando yo vi en la Biblia un Dios perdonador, un Dios que me ama, un Dios que está conmigo en todo momento, entonces yo dije, pues es un Dios bueno. ¿El Dios de mis padres o el Dios verdadero? El profeta Habacuc por eso dice, he oído tu palabra, lo que Dios había hecho en el pasado. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida, si nosotros lo olvidamos, es más, con el simple hecho de tener vida, es un milagro. Siempre debemos levantarnos y decir, Señor, gracias, porque hoy tengo vida. Un día mi madre, después que tenía esas imágenes, yo le dije, madre, yo creo que usted debe conocer al Dios verdadero. ¿Cuál Dios, hijo? ¿El Dios de los abuelos o el Dios de la Biblia? Le digo, el Dios de la Biblia. Cuando yo terminé de estudiar la Biblia con los adventistas del séptimo día, el curso Fe de Jesús, yo me bauticé. Y recuerdo que tomé el teléfono, le dije a mi madre, contento, gozoso, con ese júbilo, yo le dije, madre, voy a darte una noticia interesante, algo que me ha pasado, algo maravilloso en mi vida. Y me dijo ella, sí, hijo, dime. Le dije, me he bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. Estoy contento, Dios ha cambiado mi vida. No es el Dios que me enseñaron, el Dios que castigaba. Yo conocí al Dios de amor, al Dios de misericordia. Y no estoy cambiando de religión, estoy cambiando de vida. ¿Saben, mis queridos hermanos, por qué Dios no es religión?
El Dios de la Biblia es el Dios que nos invita a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser. Nos invita a transformar los matrimonios, los hogares. Ese es el Dios que me da paz, me da gozo, me da alegría. El Dios que me perdona. Ese es el Dios bíblico. Entonces yo le dije a mi madre: madre, me he bautizado en la iglesia adventista. Yo he conocido al Dios verdadero. Y yo esperaba una noticia, pues, por lo menos alentadora de mi madre, o decirle: hijo, bueno, has hecho cosas extraordinarias, maravillosas. Pero sin embargo ella me dijo: a partir de ahora no eres más nuestro hijo. Has traicionado la fe. No es lo que nosotros te hemos enseñado. A partir de ahora te desconocemos. Yo estaba en un dilema ahora, porque era el Dios o mi familia. Pero yo había leído un versículo donde dice: aunque tu padre y madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Y dije: Señor, yo voy a seguirte. Hice un pacto con el Señor y dije: Señor, yo voy a dejar todo. Después de que me bauticé, voy a dejar todo y voy a servirte el resto de mi vida. Y tú encárgate de mi familia y yo voy a predicar tu palabra. Y fue ese pacto que yo tengo con el Señor. Y yo empecé a orar por mi madre. Digo esto porque ese es son milagros. Como el profeta Habacuc dice: he oído tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de milagros. Lo que ha hecho Dios en el pasado. Es por eso que dije que cada uno de nosotros somos un milagro viviente. Entonces yo le dije a mi madre: voy a orar por ti. Pasaron 14 años. Y cuando yo iba de vacaciones, yo veía que las 10 imágenes ya no eran 10, y ya eran 8, y 2 ya no estaban. Yo no le preguntaba a mi madre, ni cuestionaba ni de sus imágenes. Yo era respetuoso con ella y trataba de ser el mejor hijo, ¿no? Para que ella viera, obviamente, lo que Dios estaba haciendo en mí, ¿no? Y un día me dijo: hijo, porque si bien nos conocen mejor, son los padres, ¿no? Los padres nos conocen mejor, a los hijos les conocemos como: hijo, parece que estás cambiando, ya no eres el mismo. ¿Qué está pasando contigo? Y dije: madre, pues parece que sí, no mucho, pero creo que sí. Dios está haciendo un milagro. Y la siguiente vez ya no eran 8 imágenes, eran 5. Y después 2. Y después, un día que fuimos, yo vi a mi madre saliendo con la última imagen en sus manos y la puso ahí. Y tomó un martillo y de esa imagen se hizo polvo. Yo le pregunté a mi madre: madre, ¿por qué estás haciendo eso? Dice: hijo, yo pedí mucho por tu hermano y por tu hermana. Yo perdí 2 hermanos, uno de 18 años y otro de 30. Pero por más que le pedí a ellos, no me escucharon. No fueron de enfermedad, así sanos, un accidente. Por más que les pedí, nunca me escucharon. Y ahí yo dije: ahora voy a aprovechar. Dije: madre, mira lo que dice la Biblia. Tienen oído, pero no ¿qué? No oyen. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. Y dice mi madre: ahora entiendo. Yo iba a regresar para acá, Guadalajara, y esa noche, como a las 10 de la noche, me dijo: hijo, ven, quiero platicar contigo. El Dios que tú me has platicado durante estos 14 años, yo creo que es el Dios verdadero. Digo: sí, madre, dime. Y además veo que tú has cambiado. Dice: no has cambiado mucho, pero ahí vas. Dice: yo sé que tú regresas mañana y quiero aprovechar. Yo sé que tú eres un pastor
hijo, quiero bautizarme. Cuando yo escuché eso, mis queridos hermanos, mi corazón tembló de gozo. Pero más que gozo, vi el poder de Dios. Mi madre, obviamente, yo conociéndola, digo, pues mi madre, ¿quién puede cambiarla? Si mi bisabuela, obviamente, a veces ella quedó viuda y se enfrentaba con los hombres y peleaba y con cuchillo en cintura, desafiaba a cualquiera. ¿Quién puede cambiarla? Mi madre. Pero el Señor la cambió. Y ese día, como a las 10 de la noche, llenamos la pila de ahí de la casa y tuve el privilegio de bautizar a mi madre después de 14 años. Hace unos días me habló mi madre, todos los días nos hablamos, pero unos días me dio una noticia extraordinaria. Dice, hijo, aquí en la casa me habló el pastor del distrito y va a llegar un pastor, un misionero, y me habló que si puedo hospedarlo. ¿Y qué le dijiste, madre? Claro que sí, hijo. Yo aquí está el pastor, ya hemos salido a dar estudios bíblicos, ya hemos salido a enseñarle a las personas para que, y dice, ahorita tiene mucha gente. Tú sabes, dice que yo conozco mucha gente. Mi madre es muy social y con todo el mundo. Dice, ya lo llevé con todos. Y iba a estar aquí un año. Y ayer le hablé a mi madre y le dije, mamá, ¿cómo van con los estudios? Me dijo, hijo, estoy contenta, porque primero Dios aquí se va a hacer una iglesia y mucha gente está conociendo de Dios. Mis queridos hermanos, el profeta Habacuc, por eso él dice, he oído tu palabra. Él estaba pasando por momentos complicados en su vida, igual que el pueblo de Judá, pero a pesar de eso avanzaban. Señor, he escuchado tu palabra, que tú eres un Dios milagroso, que eres un Dios de poder, un Dios que abriste el mar rojo, eres un Dios que diste de beber al pueblo de Israel, sacaste agua de la roca, hiciste descender maná del cielo. Es por eso, mis queridos hermanos, que nosotros no debemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida. Es por eso que nosotros siempre digo que yo soy un milagro, porque más de uno de nosotros no queríamos saber nada de Dios, pero de repente, como dijo el profeta Jeremías 27, Señor, tú me sedujiste o me enamoraste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Ese es el poder de Dios. Mis queridos hermanos, Dios no es religión. O que digan, oye, pero ya estás yendo con los aleluya, ya te están lavando el cerebro. Oye, pero ya se están cambiando de religión. No. Dios es un Dios de amor, que quiere que seamos mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores esposos. Eso es lo que Dios hace y sobre todo quiere darnos la salvación eterna. Es por eso, mis queridos hermanos, amigos, si estás escuchando, leyendo la palabra de Dios, yo quiero invitarte que sigas adelante, porque es la espada de doble filo que penetra hasta el tuétano y convierte los corazones para la salvación eterna. Amén. Es por eso que, mi queridos hermanos, el profeta Habacuc sigue diciendo, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Cuál es la mayor obra que Dios tiene en esta tierra? Somos nosotros, los seres humanos. Dios dijo, hágase la luz, hizo la luz, las plantas, los animales, pero Dios tomó el tiempo con sus propias manos para moldearnos como el barro y el alfarero. Es por eso, aviva tu obra en mí, en medio de los tiempos. La mayor obra que Dios tiene en esta tierra somos nosotros. Es por eso dice en medio de los tiempos. En medio de los tiempos que hoy estamos, en estos tiempos que estamos pasando, son momentos difíciles. Pero sin embargo, nuestra fe puede flaquear. Podemos olvidarnos tal vez de Dios o renegar de Dios. Es por eso que el profeta Habacuc dice, Señor, reavívame. Señor, dame fuerza, dame poder. Bautízame con el poder de lo alto. Puede ser que en esta situación de pandemia
muchos cristianos puedan enfiarse hablando la parte espiritual, o no quieran congregarse, venir ni estudiar la Biblia, orar. Pero sin embargo es por eso que en la oración del profeta Habacuc es un ejemplo para que nosotros podamos todos los días: Señor, reavívame, Señor, dame fuerza para avanzar aún en medio de los tiempos difíciles. Y es en estos tiempos donde se manifiesta el poder de Dios. Amén. Porque si no es en los tiempos difíciles cuando podamos experimentar del poder y los milagros de Dios, ¿en qué momento? Cuando todo está bien, pues todo está bien. Por la gracia de Dios. Ahora, Asociación de Accidentes, estamos llegando a 700 bautismos. Que ni en los tiempos pasados, cuando no había pandemia, llegábamos a esa cantidad. Y estamos gozosos, alegres, porque las iglesias obviamente están avanzando. No nos hemos detenido a pesar de los tiempos difíciles. Y estamos seguros de que Dios nos ha acompañado en el pasado, en el presente, y nos seguirá acompañando. Mi queridos hermanos, entonces tenemos que reavivar en medio de los tiempos, predicar la palabra de Dios. En que sea, pues no podemos tal vez ir a tocar la puerta, pero un mensajito, ¿no? Una llamada: hoy, ¿cómo estás? Te mando un versículo de esperanza, de fe, una oración. Reavivar, ¿no? Y de esta manera nuestra iglesia estará viva, porque el poder de Dios es vivo y eficaz. Y debemos de predicar el mensaje. Y el capítulo 3 termina con una declaración extraordinaria. El versículo 17 del capítulo 3 dice, 3:17 de Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. Amén. Qué declaración. El profeta Habacuc estaba pasando por momentos complicados, pero él dice: Señor, aunque falte todo materialmente hablando, porque en aquel tiempo obviamente el fruto del olivo, las uvas y el ganado y todo obviamente era el sustento de la gente. Pero él dice: Señor, aunque falte el sustento, yo sé que tú vas a proveer. Aunque falte, Señor, las cosas materiales, yo sé que tú me lo vas a dar. Señor, aunque me falte, pero no me falte, dice, la fe. Manténme vivo. Mis queridos hermanos, puede faltarnos todo, pero que nunca falte Dios, el Dios que puede proveernos todo lo que nos falte. Más primeramente, ¿qué? Poner a Dios en primer lugar, y todas las cosas que serán añadidas. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y recordemos que en momentos más difíciles, más complicados de nuestra vida, hay que orar a Dios en un tono mayor, en un tono de júbilo, de agradecimiento, y recordar todo lo que Dios ha hecho en el pasado, para poder vivir, experimentar el Dios de poder, el Dios que puede conducirnos hoy y siempre, confiando en el poder de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Bendiciones, un feliz sábado para todos.